Y bueno, pues iniciamos entonces en esta segunda clase, ah, tercera clase ya de nuestro módulo, y hemos estado haciendo análisis respecto a algunos elementos, algunas situaciones del, del material, el cual les comparto. Vamos a ver. Y aquí tenemos entonces el PDF que hemos estado con el que hemos estado trabajando. Ok, y al mismo tiempo, bueno, vamos a estar haciendo análisis de algunos mm, conceptos, como lo habíamos compartido ya anteriormente, los cuales son importantes porque pudiera ser que de ahí viniera el, algunas de las preguntas que se ocuparían en su examen. Entonces, mm, vamos a hacer análisis de algunos materiales. Y aquí, bueno, iniciamos anteriormente con PDF. Están aquí algunas tablas con las que podemos utilizar. Trabajamos anteriormente, ¿ok? Y eh, el siguiente punto con el que trabajaríamos sería aquí en la página 42. Vamos a hacer una anotación aquí. Ok. Y en la presentación, vamos a ver, estamos trabajando en las presentaciones, la cual ahora voy a compartir con ustedes y donde vamos a ir trabajando sobre el material que estamos analizando. Pueden ver entonces ahora el contenido. Vimos, dijimos algunas posibles preguntas que podrían venir en el examen y dijimos son estas. Bien, el, esta fue la que analizamos ayer, donde decía que el clima son las condiciones por temporada diarias y de una región que incluye temperatura, viento y lluvias. ¿Sí? A eso nos referíamos. Y bueno, son una de las posibles preguntas que pudieran llegar. Vamos a ver ahora, en la siguiente parte, vamos a aumentar un poquito el tamaño y analizaríamos el término huracán. ¿Ok? El término huracán, que lo van a ver, bueno, puede ser que en el examen, cuando ustedes lo vean, obviamente porque ya saben ustedes que les ponen una pregunta y varias opciones. Entonces van a ponerles lo que se refiere a un fenómeno natural. Quitamos el formato para que nos dé el tamaño que necesitamos. Y así aparecería el fenómeno natural.
cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico. Ok, entonces, ujú, no nos vamos a, no hay que dejarnos engañar por el tema, o sea, porque dice de carácter ciclónico, de gran poder destructivo, que se presenta muy a menudo. Dice en la cuenca del Mississippi, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, y en los desiertos australianos durante el verano del hemisferio sur. Ok, entonces les hacía el comentario de que no hay que dejarnos ir por la idea, porque decimos, bueno, ya me están dando la respuesta, porque si me están diciendo ciclónico, pues se va a referir a un ciclón, y no es precisamente. No es que la palabra, digamos, traiga trampa, o que la pregunta traiga trampa, no, no necesariamente. Lo que aquí está ocurriendo es que ah, o sea, el ciclón tiene ciertas características que los vamos a ver, pero en el huracán también se cumplen esas características. Entonces, pudiera ser que nos dejáramos ir la palabra ciclónico, pero más bien al tratarse de un huracán, este, tomen en cuenta el hecho de que ocurre en los meses de mayo, junio y julio. El huracán ocurre en mayo, junio y julio, ¿sí? En la cuenca del Mississippi. En algunas partes australianas, durante el verano del hemisferio sur. Hay que tomar en cuenta el otro detalle de que mientras en nuestro hemisferio, mm, en nuestro hemisferio, las estaciones del año se presentan en diferentes fechas del año. En México, aquí en nuestro país, el verano va del 21 de junio y finaliza el 23 de septiembre. O sea, todavía no empieza el verano, empezaríamos hasta el 21 de junio aproximadamente. El otoño va del 23 de septiembre al 21 de diciembre. Es el tiempo en el que las plantas ya se secan mucho y cuando se está preparando la tierra para recibir el temporal de lluvias. Y el invierno inicia el 21 de diciembre al 20 de marzo. ¿Ok? Entonces, para nosotros, pero viendo estas características, como les decía, dependiendo el lugar donde nos encontremos, en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, el verano inicia el 21 de diciembre. O sea, para ellos empieza la temporada de calor el 21 de diciembre al 20 de marzo. Mientras nosotros aquí estamos sufriendo por el frío, ellos están sufriendo por el calor. El otoño para ellos va del 21 de marzo al 20 de junio. Muy diferente con nosotros.
Y para ellos el invierno, el tiempo de frío, el tiempo de la nieve y tiempo de que hay que cuidarse mucho por las bajas temperaturas, del 21 de junio al 20 de septiembre. Para ellos la primavera va del 21 de septiembre al 20 de diciembre. ¿Se fijan? Entonces, son, dependiendo el lugar en donde estemos analizando, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta las características de las que estamos hablando. Entonces, ah, el huracán, la característica que tiene, asocienlo el huracán con el Mississippi, que no se va a repetir en este sentido. Hay que entonces tomarlo a nuestro favor, ¿sí? Analizando entonces algunas de las palabras, como les digo, este material mm, es de gran utilidad para tener en cuenta ciertas características para para nuestro examen. Estas son las palabras, las preguntas o los conceptos que pudieran venir, no les garantizo tampoco, pero son los conceptos que pudieran venir y los cuales hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver, a partir de aquí, analizaríamos otra pregunta, vamos a trabajar con ella. Estas preguntas y respuestas, como les comento, váyanlas guardando, váyanlas estudiando, prepárense con ellas, que pueden ser útiles el día del examen. Entonces, no lo dejen pasar. Permítanme. Y permítanme, vamos a ver este otro. Vamos a ver la siguiente pregunta con la que vamos a trabajar. Mm, y de aquí nos vamos a la siguiente pregunta con la que podríamos encontrarnos en un momento dado sería, vamos a ver, igual en este mismo tema, otra característica que manejan los huracanes, vamos a ver, bien, sin más preámbulos, vámonos aquí y
Aquí lo vamos a ver nuevamente. A lo que se está refiriendo mm, es mm, otra de las características que presenta este fenómeno. Lo ponemos aquí. Se Otra característica de los huracanes es un fenómeno natural igual que el anterior, también puede ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión. ¿Sí? Es otra característica del huracán que se forma sobre los océanos. De hecho, a nosotros nos llegan la temporada de lluvias en la zona centro del país debido a los huracanes que se dan en el Pacífico. Eh, entonces, este se causa por la evaporación del agua subiendo del mar y este cambio de temperaturas en la atmósfera hace que se generen vientos. Hay que recordar que el agua, el aire frío tiende a bajar, es más denso, es más pesado, y el aire caliente tiende a subir. Entonces, este cambio de temperaturas genera una especie de remolino de unas corrientes que suben y otras que bajan, generando vientos que superan hasta los 110 kilómetros por hora. Hay que imaginarnos entonces que nos impacta algo a 110 kilómetros por hora. El aire hace su efecto también, derribando casas, volteando vehículos y otros tipos de accidentes que ocurren. Aquí entonces lo ponemos de un color un tanto diferente para que lo... ¿ok? Por otro lado, mm, el- la siguiente pregunta o siguiente material con el que vamos a utilizar, mm, algunos, vamos a traernos este tamaño para no perder tiempo en la configuración. Y de aquí agarramos, ¿sí? Vamos a ponerle mayúsculas. El huracán sí es un fenómeno natural, efectivamente. Y, este, por ejemplo, la erupción, aquí va a pedir el acento, se le ponemos, no hay problema, de un volcán es efectivamente un fenómeno natural. No sé todavía dónde está el acento, aquí está. Bien, es un fenómeno natural y dentro de los fenómenos naturales que estamos analizando, en los cuales queremos ocuparnos, eh, un tsunami también es un fenómeno natural. Ah, un terremoto también es otro fenómeno natural. Un tornado, un ciclón, todo este tipo de fenómenos que presenta la naturaleza es un fenómeno natural. Lo que no va a ser un fenómeno natural es la contaminación en una ciudad, porque eso es algo causado por el hombre. La deforestación tampoco es un fenómeno natural, es algo que es causado por el hombre. Entonces, todos los fenómenos naturales tienen su origen en la misma naturaleza. ¿Ok? Ah,
Hay algunos tipos de fenómenos naturales, tipos de fenómenos naturales, y estos lo vamos a clasificar en, vamos a ponerle por aquí unos puntitos, hidrológicos, ¿ok? Y los hay meteorológicos, ¿ok? De este tipo de los fenómenos hidrológicos, están, por ejemplo, vamos a ponerle aquí la sequía, si me va a pedir el acento en la I, ¿ok? Uno que sea meteorológico, mm, es una nevada, por ejemplo, una tormenta de nieve, las nevadas. eh, un maremoto es un hidrológico, y ahorita le vamos a encontrar el- la razón. Vamos a poner aquí con estos colores. Mm, y un meteorológico, lo estoy clasificando, es un huracán, y luego tendríamos también el tsunami, ya lo clasificamos en la parte de arriba, y tendríamos también bueno, una tempestad. ah, yo la quiero acomodar aquí así como que en un color amarillo un poco, este, no tan amarillo, porque, pues bueno, hay tempestades de varias, ¿no? Una tormenta es una tempestad, una granizada es una tempestad. Podríamos considerar una tormenta de arena también como una tempestad. Es algo que es demasiado tupido, que tiene bastante agua, bastante polvo, bastante aire también. Sin embargo, los tipos de fenómenos naturales que les van a pedir que analicen y que verifiquen su origen son, esto no se ve muy bien, ¿sí? Son los hidrológicos. Si se fijan, al decir hidro, sabemos que nos estamos refiriendo al agua, ¿ok? Es al agua, y cuando se refiere a meteoro, es algo que vuela, es algo que se desplaza por el aire. Entonces, la nieve sí se desplaza por el aire. El huracán con sus vientos también se desplaza por el aire. Las tempestades, las lluvias torrenciales, también se desplazan por el aire, por eso se les considera meteorológicos. Y los hidrológicos se refieren a los que involucran el agua. O sea, la existencia de agua o la no existencia de agua. De cualquier manera, de cualquier manera, este, ah, está involucrado. ¿Ok? Entonces, un maremoto, un tsunami, este, digamos que el chubasco también es conocido como hidrológico, aunque en su examen pueden venir nada más estos seis, ¿ok? Para tomarlo entonces más en cuenta. Y de aquí, déjenme, traigo de una vez el formato para no estarle cambiando cada rato el tamaño de la letra, los colores, etcétera. Ok. Y aquí tenemos entonces los fenómenos naturales y tipos de fenómenos naturales, que son los que estamos analizando ahorita. De aquí nos vamos a brincar este, a los terremotos.
Un movimiento telúrico es un terremoto, un temblor, ¿sí? Y su pregunta en el examen podría venir con estas características. Dice, ¿cuáles de las siguientes son características que determinan un movimiento sísmico? El movimiento sísmico, dijimos entonces, es un terremoto, un temblor, un movimiento de la Tierra, efectivamente, ¿sí? Y este, am, tiene que ver la distancia. O sea, las características principales de un movimiento sísmico. Cuando ocurre un movimiento sísmico, bien, vamos a ilustrarlo un poco. Cuando tenemos, ah, se me cerró, vamos a ver un dibujito un poquito más. Y lo vamos a poner aquí con un contorno un poco más amplio para que alcance a distinguirse y con un color, ah, el contorno lo vamos a manejar con este grosor y el contorno mismo le vamos a poner un color blanco. Vamos a decir que este es un cerro en el cual eh, que lo vamos a tomar como referencia y ok. Y bueno, si una persona, por decirlo así, estuviera, vamos a ver, parada, digamos, aquí, ah, ya lo, y vamos a ponerlo, no le voy a poner muchos detalles, solamente vamos a poner que la persona está parada aquí. Y kilómetros abajo de la superficie de la Tierra donde la persona está parada, ok, ocurre, digamos, un desplazamiento de placas tectónicas. Y vamos a ponerle, digamos, esta figura junta con otra. Si estas placas que están al fondo de la Tierra, kilómetros abajo, llegan a chocar, hacen un empuje, generan un empuje hacia los lados, hacia todos los lados, sobre todo en la parte donde chocan, este, se va a generar un empuje, como dije, hacia todos lados, pero también hacia la parte de arriba. Este empuje que se genera va tanto hacia arriba como después de unos segundos, casi inmediatamente, también hacia abajo. Entonces, ese empuje genera que haya un desplazamiento de la Tierra hacia arriba y hacia abajo y queda rebotando como una pelota, queda siendo una especie de rebote, ¿ok? Como si vibrara al estar vibrando. Entonces, esa vibración empieza a hacer sus efectos desde el lugar donde ocurre
hacia las orillas, pasando por donde está la persona con la que estamos haciendo el análisis, ¿ok? Y tiene mucho que ver la distancia, ¿ok? Si nos fijamos nosotros al dejar yo caer, por ejemplo, en la superficie del agua, al dejar yo caer una piedra, cerca de donde cae la piedra, los picos de las olas son más agudos, ¿ok? Entre más se va retirando del lugar, las olas son más anchas, son más anchas. Entonces, el movimiento aquí es de subir y bajar mucho más rápido, mientras que a lo lejos se expande un poco más, ¿ok? Entonces, ah, en el análisis que estamos haciendo, eh, la distancia tiene un factor muy importante. La intensidad, la intensidad es, por decirlo así, lo fuerte de la sacudida que se experimenta donde ocurre un terremoto, ¿ok? Entonces, va a ser muy diferente la intensidad que la magnitud. La intensidad es la fuerza de la sacudida y la magnitud es el tamaño, digamos, de la energía que libera. Eh, y aquí en este caso, la energía liberada es la misma para cualquier lugar. Tanta energía, digamos, se libera. ¿A qué se refiere? Que, que toda energía genera digamos, un trabajo, y aquí los efectos de alguna manera pueden ser devastadores tanto aquí como acá. Hay lugares, en las partes donde ocurre el fenómeno, a veces no es tan palpable digamos, el movimiento telúrico como se pueda sentir a unos kilómetros de ahí. Digamos que a la distancia eh, puede ser más fuerte, mm, la sacudida, porque en el lugar donde ocurre sube y baja casi inmediatamente. Es una vibración, pero acá no, aquí es una mecida, aquí se mece. Cuando han sacudido temblores aquí en Guadalajara y el origen es en Colima, aquí se siente más fuerte todavía. Los edificios se ve que se mueven, los postes se balancean, los postes se tambalean. Es porque la onda ya llega un poco más amplia. Entonces, un movimiento sísmico no genera temperatura, ¿ok? Entonces aquí, a este ni lo tenemos que voltear a ver, ¿ok? Este de aquí no tiene nada que ver, y este casi, bueno, lo quitamos. Sabemos que ahí está, pero un movimiento sísmico no genera temperatura. Y la magnitud, bueno, se miden las energías que generan los temblores. Hay aparatos para medir cuánta energía liberaron, así como una bomba libera energía y causa una destrucción. El movimiento sísmico, el terremoto, también tiene esas características. Se mide la, la intensidad, se mide la magnitud y se mide la distancia. Y todo tiene una relación con la otra. Ah, y para comprenderlo, vamos a ver la siguiente. Vamos a armar la pregunta con la respuesta. Esto lo vamos a poner aquí.
Y lo vamos a poner aquí. Quitamos algunas características. Dice, en un terremoto, vamos a ponerle el color que hemos estado trabajando para que se distinga. En un terremoto, debido a las fuerzas de unión de los compuestos sílicos, ¿ok? Y dijimos, cuando estemos haciendo un estudio, hay que analizar a qué se está refiriendo o los conceptos que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, dentro de los efectos que estamos analizando, dice, en un terremoto, debido a las fuerzas de unión de los compuestos sílicos de las rocas, ¿de qué están compuestos? En las rocas, mm, y es de lo que están compuestas las rocas. El óxido de silicio o dióxido de silicio o anhídrido sílico es un compuesto sílico, se llama, y está compuesto de silicio, también está compuesto de oxígeno, y se le llama sílice. Este compuesto es del que están formadas las rocas. La mayoría de las rocas lo contienen. eh, y tiende, digamos, a determinar la dureza, la consistencia y la fuerza de la roca. ¿Sí? Hay el compuesto sílico de algunas rocas las hace más duras, como por ejemplo las puntas de flecha que se hacen con la obsidiana, pues tienen un compuesto sílico muy diferente a otras rocas. Entonces, en un terremoto, debido a las fuerzas de unión de los compuestos sílicos, de qué están compuestos, qué tan duras o qué tan blanditas, ¿cuál es la magnitud que causa en las casas edificadas sobre ellas? Entonces, aquí estamos viendo la magnitud, decimos la energía que libera. Esta energía, la magnitud, es de carácter destructivo. La magnitud, vamos a decir así, que es destructiva, ¿sí? Porque no es que se acomoden las cosas, es que se quebran, se resquebrajan, se caen los edificios, se caen las rocas que están a punto de caer a las orillas de los peñascos, en las barrancas, mm, algunos árboles secos que ya están muy podridos del tronco también se resquebrajan y se caen. Es el movimiento natural de la tierra que está viva y que está manifestándose. Entonces, esta destrucción, digamos que de acuerdo a la magnitud o a los daños que ocasiona el terremoto, se va a comprender su magnitud. ¿Ok? Y se tienen unidades de medida para calcular este tipo de daño destructivo. ¿Ok? Entonces, como análisis, vean la pregunta también. Sí es bueno, como les comentaba, analizar, comprender, pero a veces se nos hace más cómodo, digamos, aprendernos pregunta y respuesta, pero si no comprendemos, vamos a tender a olvidar las cosas. Y bueno, tarde que temprano, hace falta el conocimiento, sobre todo cuando es un tanto vergonzoso estar hablando con las personas, sobre todo ya cuando tenemos la preparatoria, que hemos estudiado la preparatoria, ya salimos, ya estamos preparados, y nos hacen algún comentario y no sabemos a qué se refieren y no comprendemos qué es lo que nos quisieron decir. Este tipo de características nos motivan, digamos,
a comprender un poquito más los conceptos. Entonces, los procesos, los conceptos, o sea, lo que quieren decir las cosas. Los procesos que corresponden con las variables relativas al parque vehicular. Este parque vehicular no es un parque de juegos donde se divierten los vehículos. El parque vehicular se refiere a la cantidad de vehículos que existen en una zona determinada, por decir así, el parque vehicular de la zona metropolitana de Guadalajara o de alguna de los ciudades principales de los municipios que la rodean. O sea, la cantidad de vehículos con más de 10 años de antigüedad y las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan a estas características, ¿sí? Eh, digamos, o los procesos que corresponden con las variables relativas al parque vehicular con más de 10 años de antigüedad y las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan se denominan procesos demográficos. Nada más que ahí nos ponen los dos puntos y nos perdemos en la, en la, en la, en la pregunta para dar una respuesta. ¿Ok? Y entonces aquí lo vamos a manejar de esta manera. Los procesos, ¿sí? Y se está refiriendo a esto. Los procesos que corresponden con las variables relativas al parque vehicular con más de 10 años, o sea, las variables, las características de los carros que tienen más de 10 años de que los fabricaron y sus condiciones mecánicas. Podrá haber un carro que lo hayan fabricado hace 10 o 15 años, pero puede estar más nuevo que uno que fabricaron hace 5 años y que le han dado demasiado uso. Este tipo de procesos se llaman procesos demográficos. ¿Por qué? Porque están relacionados con la población. No es un proceso natural, es un proceso demográfico. Es un fenómeno que resulta del uso y comportamiento de las cosas en la población. ¿Ok? Perfecto. Entonces, voy a poner una lista de, digamos, de fenómenos o desastres para identificar nosotros de qué, digamos, somos culpables o qué tenemos que ver con, con los movimientos o los cambios en la naturaleza. Del siguiente listado de desastres, ¿cuáles son provocados por el hombre? Y nos van a poner varios, ¿ok? Nos van a poner varios. Entonces, nuevamente, para esto, les decía, tenemos que comprender este, ah, el significado de las cosas y aquí en esta pregunta o respuesta, mm, ponemos también, y podría ser también, este, aquí lo estoy poniendo en color blanco, bueno, vamos a ponerle estas características, porque, los voy a dejar así con mayúsculas, porque un tsunami no es un fenómeno provocado por el hombre, ¿ok? Un tsunami es, un, es algo es de origen natural y no es de origen humano. La deforestación, sí, la deforestación es un fenómeno ocasionado por el hombre, ¿sí? Y es
digamos, culpa del hombre, por decirlo así, de que haya menos árboles y esto provoca un cambio climático. Por lo tanto, el cambio climático, aunque es un fenómeno natural y no se identificaría como un desastre causado por el hombre, bueno, el hecho de que el hombre detenga el flujo de los ríos, este, arranque árboles sin medida y no vuelva a plantarlos, provoca un cambio climático. Este mismo cambio climático, este, aunque no parezca, cambia el clima, cambia la temperatura, cambia el tipo de vegetación en una zona y por lo tanto, algunos animalitos tienen que viajar enormes cantidades de distancia para poder encontrar un lugar nuevo en donde poder alimentarse y algunas especies no alcanzan a salir y se extingue la fauna. No se extinguen las especies, pero se extingue la fauna en esas zonas en particular. Y eso es lo delicado de la deforestación. El tsunami, bueno, es un fenómeno que puede ocurrir por el cambio climático generado también por la deforestación y el cambio de clima del hombre, pero el tsunami puede ocurrir tanto por eso como por otras muchas cosas de origen natural. El huracán es una característica propia de la naturaleza para completar el ciclo de, de la vida, para completar el ciclo de los fenómenos naturales. Entonces, los dejo así como mayúsculas para que ubiquemos cuáles son provocados por el hombre y analicemos un poquito a fondo sus causas. ¿Quiénes los ocasionan? ¿Por qué vienen ese tipo de fenómenos? ¿Por qué ocurre este tipo de situaciones? A veces el examen nos molesta, nos hace enojar, porque nos ponen algunas preguntas que decimos nosotros, es que de repente la pregunta es bastante eh, obvia y la respuesta me doy cuenta después que viene con trampa. Digo, ¿cuál es entonces la función? Bueno, o el propósito. El propósito, más que nada, es que sepamos distinguir con razón, o sea, con una razón válida, eh, la respuesta que vamos a dar. Una computadora, le hago una pregunta, le programo una respuesta y me va a dar siempre la misma respuesta. Pero una persona le hago una pregunta y si le cambio las características de la pregunta, entonces me va a dar un resultado diferente. Esto es definitivamente lo que hay que tomar mucho en cuenta, que la persona nos va a dar una respuesta con una razón justificada. Y se trata justamente de que nosotros, como personas, demos una respuesta justificada. ¿Ok? Entonces, si ocurre un desastre después de que se presenta un terremoto en una ciudad con una población muy numerosa, se puede afirmar con certeza que se deriva de un fenómeno demográfico. El desastre ocurre, ¿sí? A causa de un terremoto. Si el desastre, digamos, ocurre aquí y el terremoto tuvo su origen acá, bueno, se expandió hacia todos lados y también se expandió hacia acá y también se expandió hacia acá. Entonces, el desastre se genera aquí. Acá no hubo nada que dañara. ¿Por qué? Porque no había una ciudad. Por lo tanto, se trata de un fenómeno demográfico. Donde no hay edificios, pues no hay nada que se derrumbe. Pero aunque el fenómeno es de origen natural, el fenómeno, lo que ocasiona es un desastre demográfico. Ahí están las características, entonces, las que debemos de tomar muy, muy, muy en cuenta. Pausamos y pasamos al siguiente video.